Muy buenas noches. Vamos el día de hoy a repasar la lección, que ya pues es la última lección de este trimestre, titulada Las recompensas de la fidelidad. Durante el trimestre hablamos acerca de lo que Dios espera de nosotros como sus hijos, como sus administradores, de cómo debemos valorar y agradecer por todos los recursos que tenemos, tanto mentales, espirituales, físicos, materiales, y cómo debemos de darles un buen uso para poder honrar a Dios y para poder manifestar que confiamos en Él. Y bueno, a lo largo de este trimestre también recordamos algunas cosas que nosotros debemos hacer para poder mantenernos fieles, para poder agradar al Señor. Pero al final de todo, eh, esto que nosotros hacemos es para crecer espiritualmente, para que podamos ser transformados. ¿Por qué? Porque esa no es nuestra vida, ¿verdad? Esta vida es terrenal, esa vida va a pasar y nos espera una gran recompensa. Y es de lo que hablamos en esta lección. Que todos esos sacrificios, esas cosas que Dios nos pide que hagamos en esta vida, van a tener su recompensa. Hay recompensas que nosotros recibimos en nuestro día a día aquí en esta tierra em, por nuestra fidelidad, nuestra obediencia, pero hoy vamos a hablar de una recompensa que nadie de nosotros ha recibido en este momento, que la vamos a ver ya tangible. Es una recompensa que nosotros podemos tener como la certeza de que vamos a recibirla o a tener esa y disfrutar esa recompensa, ese regalo que Dios tiene, aunque aún todavía no se ha cumplido como tal, pero el esperar esa recompensa nos hace sentir, eh, nos hace sentir con gozo y nos hace vivir cada día con un propósito. Así que, ¿de qué estamos hablando? Bueno, vamos a ver eh, aquí adelante en la lección de esa gran recompensa que vamos a recibir. Estudiamos algunos versículos acerca de esta recompensa. Y en la Biblia encontramos en muchos versículos, encontramos que se habla de una recompensa, de un galardón. Y este galardón o esta recompensa está asociado con la segunda venida de Jesús. Y les decía que todavía no tenemos esa recompensa aquí tangible porque Jesús pues no ha venido, pero está próximo a venir y nosotros nos estamos preparando ya para poder encontrarnos con Él. Eh, y bueno, en varios versículos, repasamos varios versículos que nos hablan acerca de una recompensa que vamos a recibir todos aquellos que sean fieles, que se mantengan fieles hasta el final. Y vamos a leer estos tres versículos que nos dan pistas de esta recompensa, o más bien que nos indican que efectivamente va a haber una recompensa. Así que rápidamente, yo sé que ustedes ya estudiaron su lección y ya lo leyeron, pero rápidamente para entrar en el contexto, vamos a leer Isaías 40:10. Isaías 40:10 dice, He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Aquí nos habla acerca de que el Señor vendrá con una recompensa y con una paga, ¿sí? Delante de su rostro. Y podemos ver también, vamos a saltarnos Mateo ahorita y vamos para Hebreos, vamos al libro de Hebreos 11:6, a ver este versículo que nos habla también de una recompensa. Y dice así que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que aquella persona que tiene fe y se acerca a Dios sabe que
va a tener una recompensa en él. Por eso es importante tener fe, porque sin fe pues es imposible que Dios nos vea como, que podamos agradarlo a Él, ¿no? Y finalmente vamos a buscar en Mateo 5, y bueno, ahorita leímos Mateo 5, versículos 11 y 12. Vamos a rápidamente, les invito a buscar, usar sus Biblias para encontrar estos dos versículos que se encuentran en Mateo 5, 11 y 12. Dice así: bienaventurados o dichosos o bendecidos, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y bueno, esos versículos como que pues dicen, sí, pues sí tenemos que resistir a cuando nos persigan, a cuando se burlen de nosotros. Pero el versículo 12 nos habla acerca de la recompensa que los fieles, que las personas que tienen fe en las promesas de Dios, pues van a recibir. Y dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, o sea, la recompensa que vas a recibir es grande. ¿En donde? ¿Aquí en la tierra? No, en los cielos. Si es grande en los cielos. La recompensa es entonces, es algo espiritual y es algo celestial, ¿sí? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces aquí nos da una pista acerca de que las recompensas o esta gran recompensa que está asociada a la segunda venida de Dios, pues va a ser una recompensa espiritual, si no es algo material, es que vamos a recibir una herencia aquí en la tierra, sino es algo que trasciende esta tierra. ¿Qué se nos promete y qué seguridad tenemos de obtener esta promesa? Bueno, ahorita vamos a ver cómo Dios nos ha dado pistas y nos ha dicho que debemos confiar en Él y nos ha dado promesas para esperar en Él. Y entender que esta recompensa, pues es una recompensa que es para los hijos fieles y que es una recompensa única y que como muchas otras cosas espirituales, a veces no la valoramos, no le damos como el valor que mereciera. ¿Por qué? Porque esa recompensa está más allá de nuestra comprensión como seres humanos. Entonces, hasta que podamos nosotros ver esa recompensa, que ahorita vamos a hablar cuál es, que es cuando Jesús venga, hasta que nosotros estemos experimentando todo lo que nos ha prometido, pues vamos a poder entonces comprender realmente o claramente de qué estaba hablando Dios y por qué es tan valioso esto. Dice aquí en el Conflicto de los Siglos, en la página 733, que el lenguaje humano es inadecuado para describir la recompensa de los justos. Si ahorita nos ponemos a describirla, podemos sentirnos admirados de lo que vamos a recibir, podemos estar gozosos, pero aquí nos dice que es más que eso, ¿no? Y que solo la conocerán quienes la contemplen. Así que, pues, estamos con esta motivación y esta curiosidad de poder experimentar todo esto, porque va a ser algo grandioso. Dice que ninguna mente finita puede comprender la gloria del paraíso de Dios. Si nosotros aquí en la tierra recibimos regalos, recibimos menciones honoríficas, algún premio, si algún premio por algo en lo que destacamos y recibimos algo, nos sentimos contentos, nos sentimos orgullosos, nos sentimos agradecidos. Imagínense cuando recibamos la recompensa más grande que está preparada para nosotros. ¿Y cuál es esta recompensa? Bueno, aquí en el versículo de Juan 3:16 tenemos una pista. En las últimas dos palabras de este versículo nos dicen que es la vida eterna, ¿sí? Y todo lo que implica la eternidad. Podemos decir, bueno, pues es una recompensa que ya sabemos, pero hoy vamos a como desmenuzar un poquito esa recompensa para realmente agarrarle sabor y prepararnos para ese momento, porque a veces se nos olvida, ¿verdad? Dice Juan 3:16 que Dios nos amó tanto que envió a su único hijo para enviarlo
¿Para qué? Para que todos los que creamos en Él tengamos vida eterna y no nos perdamos. Porque la recompensa de nuestra fidelidad va a ser la vida eterna. Y bueno, a veces podemos confundirnos pensando que entre más fiel soy, tengo más probabilidades de tener la vida eterna, o entre más bueno soy, entre más obediente soy, puedo obtener esta recompensa o este galardón. Entonces, vamos a leer Apocalipsis 22:12, que nos dice ahí que este versículo, si lo leemos bien y profundizamos, pues vamos a entender qué significa, ¿no? Dice Apocalipsis 22:12. Dice, he aquí, dice el Señor, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí tenemos una certeza, que es que Jesús va a venir pronto, y que va a traer su recompensa, su galardón. Pero aquí la última parte de para recompensar a cada uno según su obra, podemos malentenderla y pensar que esta recompensa nos la ganamos nosotros por ser muy fieles o por ser muy obedientes, o resumido, por las obras que nosotros hacemos en esta tierra. Y la verdad es que no. Cuando nosotros profundizamos y entendemos este versículo, entendemos que lo que significa esto es que Dios va a venir a recompensarnos, porque al momento de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, pues obviamente hay una transformación, que esa fe en Jesús da frutos que hacen que nuestras obras sean correspondientes a Dios. Entonces, esas obras Dios las trabaja en nosotros, ¿sí? Y no es de que uno va a ganarse la vida eterna por obras, sino que estas obras manifiestan lo que nosotros creemos, y que creemos en nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador. Entonces dice aquí, ser recompensados por la fidelidad no es lo mismo que la salvación por obras. Porque ¿quién entre nosotros o entre los personajes bíblicos hizo obras lo suficientemente buenas como para tener algún mérito ante Dios? Si nosotros observamos personajes, siempre está el pecado en todo. Entonces no había nadie perfecto, solamente Dios, solamente Jesús pudo venir a morir por esos pecados, ¿sí? Ninguno, ¿sí? O sea, ninguno de esos personajes fue perfecto, y sus obras lograron un mérito ante Dios, sino fue el poder de Dios que perfeccionó a aquellos personajes, o nos perfecciona a nosotros, ¿sí? Es el mismo manto de Jesús, el manto de justicia que nosotros nos ponemos para ser presentables ante Dios. Dice, esa es la razón del ser de la cruz. Si pudiéramos salvarnos por obras, Jesús nunca habría ido al sacrificio, ¿sí? Entonces, si mi buena conducta me diera la vida eterna, entonces, pues, ¿por qué Jesús vino a morir, no? ¿De qué hubiera servido? Pero no es así. No hay nadie que pueda salvarse por obras. Simplemente es por creer y aceptar el sacrificio de Jesús. Y cuando nosotros vivimos todos los días aceptando a Jesús como nuestro Salvador, pues nuestras obras van a ser dignas, ¿sí? Y esa recompensa no tiene que ver qué tanto hice o qué tanto no hice, sino en el corazón entregado a Jesús, y en ese corazón que cree en Él y se aferra solamente a Jesús para recibir esa recompensa. Dice aquí que las recompensas, en cambio, son el resultado de lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros. Al final de cuentas, siempre se trata de Dios. Que nosotros nos dejemos transformar por Dios. Nosotros solamente tenemos que presentar nuestra disposición y nuestra decisión para que Él pueda transformarnos. Y para que podamos cumplir con todo lo que vimos en la lección, ¿sí? Para que podamos ser buenos mayordomos, responsables, que podamos agradarle con lo que hagamos con nuestra vida, pues simplemente es consecuencia de aceptar a Jesús en nuestras vidas. Entonces, ese galardón, esa recompensa, pues es la vida eterna, que no logramos por nuestras obras, pero que es el resultado de la decisión de seguir a Jesús.
y va a ser recompensada. Y con esa decisión de seguir a Jesús, pues vienen a veces problemas, pruebas, y tenemos la certeza de que todo eso va a pasar y que vamos a recibir algo mucho mejor. Y de hecho, Jesús intentó explicar a sus discípulos que él se iba a ir. Cuando Jesús vino a esta tierra, se despidió de sus discípulos y les dijo, me voy a ir, pero no crean que me voy para siempre. No me voy a olvidar de ustedes, porque de hecho por eso Jesús vino, ¿verdad? Por la humanidad, para salvarnos. Entonces, cuando Jesús se despide de sus discípulos, les dice algo bien importante, que es nuestra promesa, no solamente para ellos, sino para nosotros y para todas las generaciones que siguieron de ellos, que es que Jesús va a regresar, es una promesa, que nosotros debemos tener esa certeza, y que Jesús está preparando un lugar para vivir con Él, ¿sí? Dice Juan 14, 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, o sea, no te angusties, no sientes ese vacío. Sí, me imagino que los discípulos estaban muy turbados en ese momento. No sé si ustedes han experimentado esa sensación de no saber qué va a pasar contigo, con tu vida, con tus planes, o cuando te encariñas con una persona y ya no la ves, como ese vacío, esa angustia. Ellos sentían eso. Y estas palabras que Jesús les dice a ellos son para nosotros también. Si estás turbado, si estás angustiado, si estás preocupado, dice, no se turbe vuestro corazón. Si crees en Dios, creer en mí y en lo que te voy a decir a continuación. Dice el versículo 2, en la casa de mi padre muchas moradas hay, o sea, hay muchos lugares donde vivir. Si así no fuera, les hubiera dicho y les hubiera dicho que no tienen esperanza. Les hubiera dicho que la muerte terrenal pues es el fin, pero no, no es así, porque Dios tenía planes de eternidad para el ser humano. Y entonces dice Jesús que yo les voy a preparar un lugar para vivir conmigo. Versículo 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, pues vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa promesa es para nosotros y nos habla acerca de que Jesús va a regresar y viene pronto y que y que nos está preparando un hogar, ¿sí? Y ese es parte de ese galardón, de esa recompensa que vamos a recibir. Y así como estamos seguros de que Jesús murió por nosotros en la cruz, debemos tener la convicción de que va a cumplir lo que prometió y de todas las cosas que se han estado cumpliendo también, esas señales que nos hablan acerca de que Jesús viene y Él está preparando una morada que será una ciudad, la Nueva Jerusalén, una ciudad hermosa en el cielo. Vamos a ver Apocalipsis 21, donde habla de esta morada, de esta ciudad que está preparando para todos aquellos que creemos en Jesús. Dice Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La nueva Jerusalén es la obra maestra de Dios. Con mucho cariño, con mucho amor, está preparándola para nosotros. Es construida para quienes lo aman y guardan sus mandamientos. La nueva Jerusalén será el hogar de los hijos fieles de Dios en el cielo durante el milenio, o sea, 1000 años, ¿sí? Que es el tiempo que vamos a estar con Dios ahí en esta ciudad mientras se purifica la tierra para nosotros volver a vivir y habitar la tierra. Pero es esta ciudad y esta ciudad forma parte de esta recompensa. Ya vimos que no solamente se trata de la vida eterna, sino se trata de un lugar especial que Dios está preparando para nosotros, ¿sí? Dice que estaremos ahí durante el milenio y posteriormente en la tierra nueva por la eternidad. ¿Y qué implica esto? En Apocalipsis 21 se encuentra toda esa recompensa y les decía que vamos a desmenuzar esto de la vida eterna y estar con Dios. Bueno, ¿qué cosas nos esperan? ¿Qué recompensas tenemos?
Apocalipsis 21 nos dice todo lo que vamos a experimentar. Y si bien no está todo aquí, nosotros mismos como hasta que lo contemplemos vamos a poder comprender, porque a veces lo leemos y nuestras mentes tan limitadas como seres humanos no se dejan impactar o quizás no pensamos más allá de lo que Él nos tiene preparado, porque no lo conocemos, es algo desconocido, pero Dios nos ha dado pistas para que sepamos que es algo que nos va a gustar, ¿sí? Y dice Apocalipsis 21:3 que aquí está narrando lo que Juan vio y dice que oyó una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Recompensa número 1, gozaremos de la presencia y cercanía de Dios como nunca antes, de una forma íntima, como cuando Dios se comunicaba con Adán y Eva, cuando no existía el pecado. Y eso creo que es de lo más importante de esta recompensa. El saber que vamos a tener esa comunión, ese contacto, esa comunicación con Dios eh, más cercana que nunca, ¿sí? Obviamente Dios está con nosotros, Dios es omnipresente, Dios está, no nos podemos ocultar de su presencia, pero no lo podemos ver, ¿sí? Podemos sentirlo a través de la fe y podemos sentirlo y sus ángeles están aquí, pero no lo podemos ver físicamente, visualmente, pero lo vamos a poder ver y vamos a estar acompañados de sus ángeles. Dice que cuando el pecado sea destruido, la iglesia podrá morar nuevamente en la presencia divina y no habrá necesidad de un edificio para simbolizar la morada de Dios. Y si leemos más adelante en el versículo 22, dice que el Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. O sea que Dios acompañará a los seres humanos o nosotros a través de la eternidad, estableciendo su morada con ellos. Ahorita sabemos que la morada de Dios o el lugar donde habita Dios es en el cielo, pero nosotros vamos a ir al cielo a morar con nuestro Dios. Esa es una grande recompensa. ¿Y qué más se nos promete? Bueno, nos hace también más promesas referentes a que nunca más, o sea, ya no va a existir ni el llanto, ni el dolor, ni el clamor, ni la muerte. Entonces, eso también es algo sumamente importante de saborear esto que va a pasar, que es esta recompensa donde va a haber vida eterna, donde no va a haber muerte y nunca más vamos a tener ese miedo a la muerte, ese miedo de morir o de que un ser querido muera. Nunca vamos a presenciar la tragedia de la muerte de una mascota, de tus padres, de tus familiares. Nunca más vas a tener ese temor porque no va a existir la muerte. La muerte que tanto tememos va a ser destruida. Y por lo tanto también serán quitadas todas las causas que nos provoquen tristeza. Seremos consolados por nuestro dolor en la tierra, por nuestro propio Dios, porque dice que enjugará las lágrimas de nosotros. Seremos consolados, pero además todas las causas de tristeza que el ser humano conoce, como es la muerte, obviamente, pero también muchas cosas más, el hambre, la enfermedad, eh, las traiciones, muchas cosas que causan dolor y angustia, sufrimiento, no van a existir. Así que nunca más vamos a saber del sufrimiento y de la angustia de la vida. Y creo que si pensamos, decimos, ay, pues no tenemos idea de cómo es eso. ¿Cómo será no sentir dolor? ¿Cómo será no sentir angustia o preocupación? ¿Cómo será que la muerte no existe? Pues es algo que nosotros no comprendemos. Por eso recordemos que hasta que estemos allá en ese momento vamos a saborear todo eso, toda esa recompensa y vamos pues a entender cuán
grande es el amor de Dios por sus hijos. ¿Y qué más? Si avanzamos un poco más en el capítulo 21 y vamos al versículo 5, dice que el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Es decir, él va, a partir de ese momento va a ser nuevo todo y todo lo que tuviera un estigma de maldición, de pecado, pues obviamente se va a deshacer. Eso no va a existir. Entonces va a existir la paz plena, la felicidad por siempre, por la eternidad. Y en el versículo 6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y que está hablando acerca de la inmortalidad. Esa agua es el agua que vas a poder beber que te va a dar vida, que te va a dar la eternidad, ¿no? Dice que beberemos del manantial del agua, que es la vida misma. Y esta es la promesa de la inmortalidad. Obviamente vamos a tener vida eterna, pues vamos a tener inmortalidad. ¿Por qué? Porque la muerte no va a existir, no vamos a morir. Y bueno, ya terminando esta parte, vamos a leer el versículo 7 que dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Dios nos promete que no heredaremos o que no nos traeremos las cosas de la tierra, ¿verdad? Sino que Él nos va a dar cosas espirituales, su compañía y nos va a hacer parte de una familia. Si dice que heredaremos todas estas promesas con las que ya hablamos, las del capítulo 21, todo lo que ya leímos, lo vamos a heredar y también una relación familiar íntima. Dice que el pecador salvado por gracia será recibido en la familia de Dios y su relación con el Señor será tan estrecha como si nunca hubiera pecado. Qué bonito, ¿verdad? Esto. Que recordemos que la familia de Dios están también Dios, está Jesús, están los ángeles y están los seres de otros mundos que no cometieron pecado. Y Dios nos invita a formar parte de esa familia. Dice que los habitantes de los mundos no caídos no podrán estar más cerca de Dios y de Cristo de lo que estará el pecador redimido. O sea que Él nos va a limpiar, como nos limpia cada día de todo pecado, nos va a recibir como si jamás hubiéramos pecado y nos va a hacer parte de su pueblo, parte de su familia. Esta es una recompensa grandiosa para nosotros. Así que pues aprovechemos los momentos que tengamos para reflexionar en esta promesa, para animarnos unos a otros y para contemplar también la vida de otros personajes que tenían presente esta recompensa, esta promesa. Por ejemplo, tenemos a Pablo. Pablo sufrió de persecución, estuvo en la cárcel, de burlas, pero él se mantuvo firme, se mantuvo con gozo cuando era necesario, porque tenía muy en claro lo que le esperaba, ¿sí? Y vamos a leer Romanos 8, 16 al 18. Es unas palabras que Pablo da con certeza, escribe con certeza. Dice Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también somos ¿qué? Herederos, herederos de Dios y coherederos ¿con quién? Con Jesús, con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo y presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y por creer y tener la certeza y la fe de que así era, Pablo pudo salir adelante en cada prueba que se le presentó en la vida. Así nosotros somos llamados a recordar estas promesas,
a recordar que somos parte de la familia de Dios, de los hijos de Dios, y que Dios nos creó para la eternidad y que Dios está cumpliendo sus promesas, que Dios no nos va a defraudar y que nos espera una recompensa al mantenernos fieles, al mantenernos creyendo en el Señor todos los días. Entonces, esta lección nos habló de muchas cosas, pero creo que lo más importante es quedarnos con este mensaje, que estamos destinados para la eternidad y que debemos prepararnos para ello. Así que es mi deseo y oración esta noche que nosotros podamos recordar y hacer nuestra esa promesa, así como lo hizo Pablo, para que pueda haber bendiciones en nuestra vida y que podamos estar firmes en todo momento. Que Dios les bendiga.